Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu visión de la vida y del universo. Rodrigo Romo revela secretos ocultos sobre el holograma, el simulador cuántico y el verdadero propósito de nuestra existencia. Quédate hasta el final, porque cada minuto contiene claves esenciales para tu despertar de conciencia. Bienvenido. Yo soy Humano Luz. ¿Podrías darnos tus comentarios iniciales sobre este film para ayudarnos a entender la estructura encarnacional humana como un holograma de programación cuántica? Muy bien. En verdad, el proceso empezó mucho antes de la propia Tierra existir. Cuando las esferas inmateriales, que uno llama de mónada, supramónada, yo soy, hijo paradisíaco, Lanonadek, Boronandek y todos los nombres de estos seres que son los administradores del multiverso, vivían en un plan inmaterial, un plan de energía, un plan donde no había la densificación de las ondas en partículas. Entonces se cría el primer laboratorio existencial por un conjunto de situaciones. Y ese sector se llama originalmente acto dual y después crece al actual lugar que llamamos Adon Christus, que tiene 1417 universos locales. Cada universo local tiene en promedio de 150 a 300, 320 mil galaxias en promedio, ¿ya? Solo a nivel físico bariónico, fuera los otros desdobles que tiene. Entonces, ¿qué sucedió? Esa estructura que llamamos la tríade, la materia bariónica, materia oscura y energía oscura, ella se fue formatando por la propia desaceleración, la pérdida de velocidad y de energía, de la energía y materia humana y morontial. Entonces, cuando se estructuró, se densificó, viene el primer desafío: ¿cómo transferir la red neural del alma para el nivel de la tríade? Entonces, los Voronandek y los Lanonandek generan una condición cuántica de permitir que la estructura neural haga la permeabilidad a partir del campo electromagnético de interacción nuclear flaca y fuerte del átomo. Los neutrinos, los quarks, los gluons, los mesons pi, los leptons, y con toda esa estructura consiguieron enganchar la red neurológica, que es una red mental, inmaterial. Y así empieza el primer experimento encarnacional en el multiverso, que en el fondo es una matrix. No deja de ser una matrix, pero a nivel cósmico. Perfecto. Y con el tiempo, ¿qué sucede de una forma más compleja? Cuando tú vienes de una esfera inmaterial y entras a la materialidad dentro de una red, vamos a llamarla binaria, entre partículas y ondas, tú pierdes una gran parte de tu memoria cósmica, una gran parte de tu origen. Y eso genera como una amnesia. Y a lo largo de los miles de cientos de millones de años de la experiencia, en diferentes líneas de tiempo, obviamente, sucedió que estos seres fueron perdiendo su conexión con su fuente particular, que uno llama de yo soy por falta de un nombre más específico. Y así se fueron formatando los imperios: el imperio aviario, felidio, draconiano, reptiliano, insectoide, y cada uno fue siguiendo su camino, hasta que vieron las guerras y los problemas. Entonces, después que hubo la paralización de la guerra de Orión, en el caso de la Vía Láctea, a lo largo de la zona neutra, que tiene 8.630 años luz, fueron más de 2.000 sistemas solares destrozados por la guerra. Entonces los 7 samuráis obligaron a la reconstrucción de esos 2.000 y pico sistemas solares. Y ahí viene el problema: reconstruir mundos que fueron totalmente destrozados por la guerra. Encontraron criminosos de guerra, psicópatas de guerra y mercenarios de la guerra. Entonces ese tipo de gente no se encuadraba más en la federación, en la alianza después de la guerra, porque nadie los quería. Entonces el Consejo de Alción tuvo la brillante idea de atraparlos, meterlos de forma prisional en estado de criogenía o crioéstasis y largarlos en planetas en cuarentena para verificar cómo su índole, cómo su postura
se desarrollaría sin memoria para ver si ellos se recomponerían como seres, como personas, y podrían ser reintegrados a la sociedad galáctica. Y así empezó el proyecto, que fue encabezado por los pleidianos, por los sirianos, y ahí entra Caligasto, los rollos que Caligasto hizo. Muy bien. A lo largo de esa historia, son más de 620, 630, no me acuerdo exactamente, planetas en cuarentena a lo largo de los 8.630 años luz. En nuestro sector de Orión, donde estamos nosotros, son 37 planetas con la Tierra. Cuando empieza ese proyecto, la Tierra no era un planeta en cuarentena, era un laboratorio de pesquisa encarnacional bariónica. Entonces, como era un planeta decimal, aquí existía la matriz encarnacional para probar carácter, índole y hacer los testes genéticos de varias razas, pero no como un planeta en cuarentena. Era un planeta escogido para desarrollar diferentes genomas en la condición física. Y ahí entonces todos venían para acá a hacer su experiencia. Pero por los problemas políticos de Anu, de Enki, Enlil, Caligasto, los draconianos y todos los rollos, a más o menos 52, 57 mil años, los reptilianos atacan a la Tierra y toman el poder y destrozan a Mu, Lemuria, y hacen varios problemas. Y a más o menos 20.000 años meten la Luna en nuestra órbita. Y ahí empieza el problema. Ellos cogen el proyecto original de criogenía. Entonces, el proceso en la Tierra de criogenía era, por ejemplo, tú vienes con tu nave de Sirius Alpha, tú trabajas, por ejemplo, pongamos, de lunes a viernes allá en el sistema siriano, y sábado y domingo tenés para descansar, tenés 10 días de descanso cada 3, 4 meses, lo que sea. Y tú estabas queriendo tener una experiencia genética en por ejemplo, una raza elfa. Entonces tú venías a Ágata, entrabas en Ágata, te presentabas y solicitabas, yo quiero tener una experiencia encarnacional como avatar en un elfo. Ok, entonces te presentaban las narrativas. Bueno, tú tienes un elfo en esta condición, en esta condición, en esta. ¿Cuál? Hay 10 experiencias que están programadas para este momento. ¿Cuál te interesa? Es como escoger una película en el cine. Ah, yo quiero esta, por Dios. Tú entrabas en el aparato de crioéstasis, entrabas igual que la película Piso 13, te colocaban en el escafandro, cuestión, te ponían en estado de coma inducida y eras transferida automáticamente para la narrativa encarnacional de aquel cuerpo. Y tenías aquella encarnación que para ese cuerpo, por ejemplo, fueran 80 años, 100 años. Para nosotros en el simulador cuántico eran como 2 horas, 3 horas, hora y media, 4 horas, de acuerdo con la desfasaje de tiempo entre tu cuerpo criogénico y la narrativa computacional que eres inserido a través del cuerpo avatar. Entonces, lo que la gente tiene que entender, la realidad física nuestra existe, es real, pero está dentro de un computador cuántico de ultísima generación de la flota estelar. Eso era funcionaba que era precioso, macanudo, hasta que los draconianos llegaron y cagaron todo. Por eso que hay aquella guerra en que atacan a Ganesha, atacan a todos los dioses indianos con bombas nucleares que salen de aquel libro indiano antiguo. Entonces, cuando los draconianos asumen el poder, determinan el cambio del juego, que nunca más se recupera la memoria cósmica de quien está encarnado y los dejan aprisionados. Entonces, ahí viene el problema. Inventan la religión, inventan el miedo, la culpa, el karma, para mantenerte obligatoriamente en el ciclo reencarnacional. Entonces ellos te convencen que tú eres una persona con karma, una persona mala, una persona que estás en deuda con Dios. Inventaron centenas de dioses. Entonces, de acuerdo con tu dogma religioso, hice mierda. Bueno, vuelvo a reencarnar como castigo. ¿Qué síntesis acabas de hacer de todo este recorrido? Y sobre uno de los puntos que acabas de mencionar, sobre el hecho de que sí es una realidad física, en algún momento habías mencionado que desde el punto de vista cuántico, muchos científicos han llegado a la conclusión de que la estructura atómica de la realidad física es una imposibilidad. ¿Es este un indicio convincente de que todo lo que conocemos es efectivamente una simulación? ¿Tienes mayores detalles al respecto que sustenten de eso de manera inequívoca?
Claro, porque en el fondo, si uno estudia un poco de física clásica, la física cuántica, hay más espacios vacíos entre la estructura del átomo que espacios llenos. Entonces, no se entiende por la física cómo que tú te mantienes en un nivel de fisicalidad con tantos agujeros y con tanta traspase de radiaciones y energías que uno no conocía hasta poco tiempo atrás. Entonces, para los científicos modernos, la única explicación de nuestra existencia es que nuestra conciencia tenga sido colocada en un gran simulador cuántico, de lo que ellos ya están hablando abiertamente en las universidades ya. El problema es que este simulador cuántico es tan perfecto que la única forma de salir de él no es ni siquiera muriendo, es elevando tu gradiente de energía a un nivel que solamente el taoísmo lo enseña. Pero ese nivel no lo logras en 24 horas ni en 2, 3, 5 años. Es una vida de prácticas internas. Entonces, técnicamente para nosotros, el gran problema es que estamos dentro de una matriz holográfica de informaciones en la cual te convencieron que tú eres parte del proceso. Esta noche fue muy curiosa porque yo vi la película ayer, ¿eh? La fui buscando, la encontramos y la vimos. Entonces, ¿qué sucedió? Soñé la noche entera con la historia de la película, entera. Y ahí me estaban explicando en el sueño que existen los que están encarnados haciendo la experiencia y los que son holográficamente del propio sistema computacional. O sea, muchas personas que son ganado, que son padrón así ordenado, son personas creadas por el computador, no son personas reales, que están aquí para dificultar nuestro camino. Entonces, muchas de las personas que uno no entiende cómo es posible que una persona pueda hacer tanta idiotez como muchos de los políticos que están cagando el planeta haciendo una burrada tras de otra. Pero ¿cómo es posible? Porque esas personas no son gente reencarnada, son personas colocadas por el propio sistema del hardware para mantenernos cada vez más presos y cada vez con la frecuencia más baja, como una estrategia para forzar la separación de la paja y del trigo para el lado negativo, ¿ya? Entonces tuve muchas explicaciones esta noche de cómo ese juego es montado. Realmente es un juego sórdido. Y así, la gente me pregunta, ¿pero cómo salir, Rodrigo? Mira, lo único que yo, como hicimos el workshop ahora, yo hablé un poco sobre eso, la única forma es tener dos caminos. Como no hay tiempo de activar la Kundalini, porque eso lleva años, tenemos que tener conciencia, estudiar. Entonces, por eso que yo estoy entregando tanta información gratuita en las lives, para que la gente entienda, busque libros míos de otras personas. Por ejemplo, siempre tenemos David Icke, que es maravilloso, tiene una información de oro. Tenemos Corey Gould, tenemos a Will Cox, hay mucha gente buena, no soy solo yo, con informaciones potentes. Entonces, esas informaciones todas te hacen abrir la mente para entender un poco la teoría de la conspiración. A partir del momento que tú entiendes que estás siendo controlado por fuerzas, llamemos, oscuras, y lo entiendes y empiezas a hacer tus prácticas internas de meditación, de yoga, tai chi, chikun, lo que sea, cuando uno muera, uno no queda más atrapado al nivel humano religioso. Entonces, ¿cuál es el padrón normal? Si tú eres una buena persona, cuando mueres te encuentras a Dios. Si tú eres una mala persona, te vas al infierno. Y eso no existe, ni uno ni otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estudias y abres tu conciencia, cuando tú te mueres, vas directamente a las universidades extrafísicas de los maestros, de los orishas, de los chamanes, de Ágata, Shambhala, lo que sea. Entonces tú sales del patrón convencional holográfico de la Matrix y vas a otro nivel. En ese nivel, tú empiezas a estudiar, empiezas a tornarte un trabajador extrafísico, le llamamos nosotros en Brasil de Egún, un Ecurú. Entonces tú pasas a trabajar como un ser desencarnado, ayudando a quien quedó aquí, la familia, lo que sea, y en pocos años de nuestra línea de tiempo tú asciendes porque abres la conciencia y sales de aquí. Van quitando estas telas poco a poco para ir entrando en detalle de algo que tú estás dando un gran panorama.
Pues bueno, la premisa fundamental de las almas encarnadas temporalmente en cuerpos biológicos tipo avatar es la de recopilar información en su red neural para entender lo que es vivir subjetivamente en la tercera dimensión y enviarla de regreso al yo soy. Es un proceso de aprendizaje del que todos formamos parte. ¿Nos puedes hablar más acerca de esta transferencia de información proveniente de todos los fractales de alma diseminados en la galaxia para completar el programa existencial bariónico y poder ascender? Originalmente, el proyecto encarnacional en los planetas en cuarentena tenía una función específica: estudiar el desarrollo de la índole de quien estaba atrapado. Eso en principio. Después era tener experiencias. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que tú eres un ingeniero mecánico en Sirius. Ya. Y tú siempre soñaste en ser médico, pero no eres médico, tú eres ingeniero mecánico, químico, lo que sea. Muy bien. Entonces, bueno, quiero ser médico en la Tierra. Entonces tú vienes a la Tierra y escoges una narrativa en la cual tú puedas ser médico y tener la experiencia de médico para saber, a través de esa experiencia, si realmente eso es un llamado tuyo o de algún fractal de alma tuyo. Entonces tú tienes la experiencia aquí dentro de un sueño, por así decir, para realmente saber, ¿esto es mío o es de mi pareja o de mi alma gemela o de un fractal, lo que sea? Porque en los niveles cósmicos, como nosotros tenemos telepatía, hay mucho intercambio de ideas, de sentimientos, de patrones mentales que nos confunden. Entonces, por ejemplo, tú eres un ingeniero mecánico porque de repente tu padre fue, tu hermano era, o porque estaba en el medio de un montón de gente. Bueno, voy a ser ingeniero, estoy aquí. Pero no era tu esencia, pero lo eres. Entonces tú quieres tener la certidumbre interna de qué realmente yo quiero para mí como ser, para agregar al cosmos. Entonces voy a tener la experiencia. Entonces coges no solamente la Tierra, cualquier planeta, donde puedas hacer la simulación y tener esa experiencia dentro de tu percepción neurológica y emocional, para de esa forma seguir adelante y ir teniendo una visión más completa de toda la experiencia encarnacional. ¿Cómo es que fue inventado originalmente el principio de la dualidad por parte de Añotak y Mika para dar movimiento a las experiencias encarnacionales? ¿De qué manera estarían poniendo a prueba a la red neural de las almas por medio del sufrimiento? ¿Y cómo tomó este experimento inédito el consejo de Umbersa y de Salvington? Bueno, el proyecto original entre Mika y Añotak, son hermanos, era generar movimiento a través de un gradiente de dualidad que permitiera que entre experiencias buenas y no buenas, entre el amor, el sufrimiento, lo que fuera, se verificara la carga emocional, neural y endocrina de cada genoma que sería colocado a prueba. Porque hay, por ejemplo, la especie humana de la Tierra tiene 43% más de reacciones endócrinas hormonales que un pleiadiano, que un acturiano, que un aldebarán, que un siriano. Entonces, nuestra reactividad emocional endócrina es mucho mayor que otras razas. Entonces, en nuestro caso es más complicado. Entonces, la idea de Añotak y de Mika no era simplemente colocar gente para encarnar, o redes neurales para encarnar, era crear un movimiento de polaridades donde hubiera la experiencia de cambios de roles, de papeles, entre todos ellos, para verificar lo que generaría la dualidad a nivel de almas emprendedoras. Lo que el amor o el sufrimiento o la paz o la guerra generaría para que se formaran los imperios, se formara el crecimiento de una sociedad galáctica, verificando la real carga que estimula una civilización a su crecimiento y el propio individuo al crecimiento. Entonces, esa carga original no era el bien contra el mal, eran situaciones adversas generadas hasta por casualidad que generarían la sobrevivencia, o sea, la necesidad. Por ejemplo, un colapso solar de un sistema solar, de un planeta, al lado de una estrella que está para morir. Esos seres tienen que obligatoriamente o
superar el desafío o mueren. Entonces, para mucha gente, pero por Dios, la estrella va a explotar. Sí, va a explotar. Pero esa explosión va a hacer con que ese pueblo trabaje, desarrolle tecnología y pueda salir de ese planeta y vaya para otro planeta. En ese proceso generó tecnología, conocimiento y despertó su conciencia para otros niveles, que si estuviera rascándose las bolas no lo haría. Entonces, eso era el concepto de Mika y de Añotac. No era la guerra, no era la muerte, no era el sufrimiento, el dolor. Eran situaciones que motivaran el crecimiento. Entonces, Zaratén es la que hace la cagada. ¿Por qué? Cuando Zaratén empieza a desdoblarse en los cuerpos físicamente más densos, va teniendo el efecto de Alzheimer. Sus fractales se van negativando y por entrelazamiento cuántico ella va perdiendo su propia conexión. Entonces, por el decaimiento neurológico de Zaratén y de sus equipos, la cosa lleva a un nivel de guerra, destrucción que no estaba originalmente dentro del acuerdo de Mika. Por eso yo le digo a la gente que Añotac no es enemigo de Mika. Ellos tienen un acuerdo de generar el movimiento, generar el desarrollo. Zaratén, Que superar hijo paradisíaco terciario, descendiente de la irradiación de Añotac, creó un universo paralelo en el hiperespacio y montó una réplica de Umbersa, con fines de poder que le permitieran elevar la polaridad al extremo para verificar los límites de la conciencia de un alma inmaterial, dando origen al holograma. ¿Nos puedes contar mayores detalles sobre este suceso de la creación de este universo paralelo en el hiperespacio? Y es así que tienen origen los Shopats, draconianos e insectoides. Sí. Bueno, como todo esto es nuevo, nuestro multiverso es nuevo, en la línea de tiempo de Umbersa y de Abona Shantar, esto es nuevo. Son como 260 millones de eons. Cada eon son 100 millones de años de la Tierra aproximadamente. Entonces, cósmicamente, todo el multiverso es nuevo. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos no sabían del desdoblamiento cuántico de las membranas Brana entre una dimensión y otra dimensión, que es como una cortina. No tienen ni idea. Eso sucedió de una forma natural cuando las energías se fueron condensando y el multiverso fue expandiendo. Entonces Zaratén, en el desarrollo de sus tecnologías cuánticas, espaciales que venían de la supraconsideración, descubrió que cuando hacían saltos en el hiperespacio encontraban las membranas Brana entre una y otra dimensión. Y tuvo la idea de crear una boya Dakar a través de una nave que creó su propio campo de fuerza para Tron. Y se quedó estable ahí y se quedó. Entonces, bueno, si la nave se queda estable y nadie la detecta, yo puedo crear una boya particular y poner una ciudad, un planeta, lo que yo quiera. Entonces de ahí le viene la idea de copiar el sistema de Umbersa, parte de Abona Shantar, transferirlo para una boya Sextastron Dakar y ahí empezar a crear su propio modelo computacional, encarnacional, con base en lo que él quería. Copiando lo original, pero transfiriéndolo para él, colocándose él como la fuente que todo es. Entonces ahí vino el problema. Cuando él se colocó en la fuente que todo es, y en el decorrer del proceso fue formatando y creando seres que tenían un índice de dualidad más negativo que equilibrado. Porque una cosa es tú tener una dualidad equilibrada, otra cosa es tú tener una dualidad negativada. Es distinto. Entonces ahí empieza el problema del entrelazamiento cuántico negativo, que va afectando a los Shopats, afecta a los draconianos, a los insectoides y al propio Zaratén, y a más de 9.000 hijos paradisíacos que estaban involucrados directamente con Zaratén. Entonces el proceso salió de control, porque a partir del momento que ellos crían su universo en el hiperespacio y montan su estructura con los fractales, en el hiperespacio no hay sistema de reciclaje de limpieza como en Abona Shantar, que ha estagnado, porque nada entra, nada sale. Entonces, por el entrelazamiento cuántico, cuando llegaba la información negativa de seres negativándose en la guerra, en la muerte, el dolor, el sufrimiento, el odio, eso empezó a generar el Alzheimer de estos seres por el entrelazamiento dentro de la boya, y no se dieron cuenta. Entonces, la estructura cuántica de los propios IA
que ellos generaron llegaron a la conclusión que sus creadores eran la desgracia, que es lo que nos va a pasar a nosotros cuando nuestros IA se descubren que el problema de la Tierra somos nosotros como especie. Entonces, los propios sistemas de IA, los propios computadores, la propia estructura que ellos montaron, se dieron cuenta que Saratena era un riesgo, que todo lo que ellos crearon era un proceso de autoimplosión, autodestrucción por ese entrelazamiento. Me gustaría retomar eso que has mencionado en cuanto a que el simulador Exacto. holográfico quedó así bajo el control de Sarátén y sus jerarquías, llevándolo a una rutina de dualidad excesiva, porque se dieron cuenta de que la vampirización por vía de la polaridad extrema nutría su psique, pero no contaron con que eso también les generaría un estado de dependencia bioquímica y neural en la que ellos mismos quedarían atrapados, así como sucede propiamente en una adicción. ¿Nos puedes compartir información acerca de este acontecimiento en cuyo lapso nuestro planeta fue también tomado por los draconianos y la experiencia Tierra pasó de ser de un proceso libre a una prisión? Técnicamente lo que sucedió ahí viene el problema con los pleiadianos. Cuando los Shopats se arrancaron de la guerra de Andrómeda, fueron derrotados por los 7 samuráis y por la Supraconfederación, ellos, en vez de volver a Arconis, se arrancaron y como nosotros somos la galaxia más próxima de Andrómeda, se vinieron para acá y entraron por el sistema de sextante. Sextante A, sextante B. Son dos microgalaxias enanas, hermanas. Una está a 4.000 años luz, otra a 5.000 años luz aquí. Entonces, allá se quedaron. ¿Qué hicieron estos tipos? En vez de invadir a la Vía Láctea, ellos transfirieron su gente para el proceso encarnacional, como intrantes. Y a lo largo de 15, 18, 20 generaciones de cada planeta, infiltraron la ideología reptiliana, la ideología comunista, la ideología capitalista, todas las ideologías de control y de poder, política social. Y así ellos empezaron a dominar a través del proceso encarnacional con sus intrantes a los planetas del sistema periférico de la Vía Láctea, que justamente estamos nosotros, todo el sector de Orión, Sagitario, Áquila, Octante, Tarántula, Norma, todo donde estamos nosotros que uno ve desde la Tierra para afuera, es la parte periférica de la Vía Láctea. Uno no ve el núcleo de la galaxia, no lo consigue ver, que es lo que uno llama la parte de leche, lechosa, es el núcleo. El núcleo de aquí al núcleo son 35.000 años luz. Uno no ve el centro de la Vía Láctea, ve la parte periférica. Entonces ellos fueron colocando su gente a encarnar estratégicamente en los sistemas solares, que habían razas humanoides, reptilianas, insectoides, draconianos, que estaban permeables psíquicamente a la presencia de sus agentes. Entonces ellos fueron conquistando esos sistemas, esas sociedades, por la ideología religiosa, política, entre el capitalismo, entre el comunismo, entre todas las formas de control social, ¿ya? A través del ciclo encarnacional. Cuando consiguieron el poder, montaron las llamadas corporaciones. Hubo la gran guerra, hubieron los grandes problemas. Entonces, ¿qué sucede ahí que fue el gran problema? Cuando todos llegan al concepto de reconstruir todo después de la guerra, nadie quería asumir la responsabilidad de tomar la frente de esa reconstrucción. Nadie. Porque nadie quería tener en su espalda o en su pecho el albo de una nueva guerra. Porque la guerra fue paralizada, no fue resuelta. Los enemigos continuaban siendo enemigos, los enemigos continuaban odiándose. La guerra fue paralizada porque la Supraconfederación así lo determinó, pero no hubo ganador ni perdedor. Entonces los dos lados estaban con rabia, estaban con aquel sentimiento de venganza, pero no lo podían hacer. Entonces nadie quiso asumir la responsabilidad. Entonces todos los sistemas optaron por colocar en el medio de la zona neutra un sistema solar que fuera responsable por toda la reconstrucción y que a ellos les reportaría toda la responsabilidad política y tecnológica de la reconstrucción de los sistemas de la guerra. Y ese sistema son las 9 estrellas de Pleiades, que no están en Pleiades, están aquí. Que Pleiades es
M45 está a más de 1400 años luz de distancia. Alcyone está a cerca de 300 años luz, Pleione 600, Merope creo que está a 300, 400, Atlas otros 350. O sea, las 9 estrellas que uno ve desde la Tierra, que uno llama de Pleiades, están en nuestra cara, no están en el fondo como el resto del M45. Entonces esas estrellas fueron colocadas por la Superconfederación, por la tecnología, en esa posición para representar el cuartel general de la reconstrucción después de la guerra para los dos lados, no solamente para los humanoides, no, para todos los lados involucrados. Entonces, ¿qué sucede? Caligasto tenía un cargo de senador. Anu, el padre de Enki Enlil, también era senador. Y ellos tenían muchos negocios de piratería genética, de ingeniería genética con los draconianos. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que hay cuando tú tienes un cuerpo físico, material, no importa si es 4D, 5D, 6D, lo que sea, es la inmortalidad. Tú tienes el poder, entonces tú quieres ser Dios inmortal. Tú no puedes tener un cuerpo que te va a durar, que sea 1000 años, 2000 años. Eso pasa. Tú quieres tener la supremacía, entonces tú controlas la reencarnación para volver al simulador cuántico y estar siempre en el poder, o tienes un cuerpo inmortal. Entonces los pleiadianos, Caligasto, Anu, Enki, Enlil, Inanna y todos estos locos estaban trabajando secretamente en ingeniería genética a través de los archivos de Toranque para crear supersoldados, pero para crear seres con razas con un genoma que pudiera fornecer adenocroma, serotonina, endorfina, testosterona, progesterona y todo lo que fuera necesario para la supremacía genética racial de todas las razas que estaban involucradas con ellos, que eran draconianos, humanos, humanoides y todo. Entonces ahí vino el problema, porque secretamente los planetas en cuarentena que los pleiadianos dieron la idea eran laboratorios de pesquisa genética ilegales. Exacto. Y la alianza no tenía la mínima idea de eso. Entonces, ahí vino el problema. Toranque, cuando descubrió, mató a medio mundo. No quiso saber, literalmente le dio una paliza, no que lo quebró entero con una mano. Le dio una zurra, lo quebró entero. Le quebró brazos, piernas, costillas, todo con un manotazo. No mató a Caligasto porque no lo dejaron, si no lo tendría matado. Porque técnicamente 35-40% de los planetas en cuarentena eran centros de pesquisa, o sea, de esclavitud genética y nadie sabía. Lo que era para hacer un hospital, una clínica de recuperación neurológica, era simplemente igual que en la Segunda Guerra Mundial con los animales, un centro de, ¿cómo le llamamos allá de los judíos que quedan presos allá? ¿Cómo le llamamos? Que estaban presos los judíos. Un centro de concentración de pesquisa genética. Como fachada era un hospital para tratar la psiquis. Entonces eso generó muchos problemas, pero muchos, y eso le generó la quiebra a los pleiadianos. Por eso cuando tú estudias los libros norteamericanos más modernos, los extraterrestres, hay un montón de disidentes de los Anunnaki, un montón de disidentes pleiadianos que están en Lira, que están en Altair y otros lugares, que son todos arianos, justamente por esos problemas. Porque lo que era para hacer un proyecto positivo se tornó básicamente una carnificina genética por parte de Caligasto. Por eso que el rollo es tan complicado. ¿Ya? Y en ese medio está en la Tierra, ¿quién? Ya ves, que Enlil, que continuó el juego. Por eso que explotó Sodoma y Gomorra, porque allá eran los agartianos que estaban contra todo ese rollo. Entonces todos los grandes enemigos que estaban contra su plan, les dio caña, les dio tiro. Entonces, por eso es que el juego es tan complicado y la gente no entiende. Y yo no tengo nada contra los pleiadianos. Toranque es mi amigo, yo fui pleiadiano, encarné allá también. Pero la verdad es triste. La misma cosa cuando uno empieza a estudiar la historia de Estados Unidos y de Inglaterra, la cantidad de cagadas que Estados Unidos se mandó en este mundo para ganar dinero, creando guerras donde no habían. Los ingleses hicieron la misma cosa. Entonces uno tiene que entender eso. La historia británica es sórdida, la historia norteamericana es sórdida, la historia rusa es sórdida, la historia china es sórdida.
La historia pleidiana es sórdida también. Eso no significa que yo esté hablando que todo pleidiano no vale la vida. No. Cuando el Exactamente. alma está atrapada en un ciclo encarnacional Claro, del universo exactamente. material, una parte significativa de los creadores también se encuentra atrapada. ¿Qué hijos paradisíacos de los que son fractales los humanos se encuentran comprometidos actualmente en el universo holográfico de la Tierra y qué repercusiones potenciales existen para ellos? Bueno, todos los hijos padecidos que están involucrados en los procesos, no solo Tierra, en este cuadrante, están como si estuvieran internados en un hospital. La supraconfederación del Consejo Administrativo no micaélico de esta red de Unversa lo ha colocado en un estado de cuarentena y están desdoblando cuánticamente todos sus fractales para verificar el índole y el patrón de sus fractales. Un aspecto importante que hay que recordar, cuando uno se acuerda del dios Anubis de los egipcios, ellos cuentan en las leyendas que cuando tú te mueres, Anubis pesa el corazón. Cuando el corazón de la persona es malo, es negativo, te vas al umbral. Cuando el corazón es liviano, asciendes. Entonces, el corazón está atrapado, está asociado a qué? A las emociones, al amor. Entonces, efectivamente, lo que se está haciendo a nivel monádico y de los hijos parecidos que están desdoblados acá, es verificar la índole estructural desde el yo soy, después, perdón, desde el hijo parecido hasta el yo soy y del yo soy a los espíritus y al alma. Y esa investigación está siendo hecha por todos los micaélicos y toda la gran jerarquía administrativa de Nevadón. Y felizmente el gradiente de, vamos a decir así, positivo que se ha encontrado es muy bajo. Entonces, lo que han descubierto es que casi todos los hijos parecidos que se han desdoblado en esta dualidad tan absurda tienen un comprometimiento de más o menos 47 a 49% de sus fractales de alma, espíritus desdoblados, no solo en la Tierra, en todas las 258 galaxias que se contaminaron con el proyecto de Añotaque. ¿Podrías explicar cómo todo es realmente un holograma del yo soy, incluso de la propia mónada, dividido en distintas camadas o layers, como los has llamado, de la simulación en la que nos encontramos inmersos en el universo? Mira, el universo, el llamado multiverso, cada universo es una narrativa. Cada narrativa, cada layer del multiverso tiene una programación coexistencial con un tiempo X. Pónganle, por ejemplo, 1.000 millones de años, un ejemplo. Entonces, esa narrativa o ese plan existencial tiene como proyecto 1.000 millones de años, por ejemplo, para crear varios proyectos de vida, razas, imperios. Cuando se llega al final, se verifica la sumatoria de todo lo positivo, todo lo negativo y todo lo que se adquirió de conocimiento y de aporte para las mónadas, los yo soy, los hijos, para todos los involucrados. Todo el aporte positivo es transferido a un nuevo universo, a una nueva narrativa. Todo lo que fue reprobado es desintegrado, porque no tiene función. Es más o menos así que se hace. O sea, es cuando tú tienes un computador que está con la memoria cansada, tú vas a hacer una limpieza, lo que es basura lo vas a botar y lo que es bueno lo vas a mantener y va a seguir funcionando. Es exactamente igual. Es igual que un computador de nosotros, pero en una magnitud cósmica. Entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros que hemos tenido una buena experiencia estamos trascendiendo hasta llegar al momento que tú volviste a tu yo soy, a tu mono, a tu proceso. Tú te tornas un hijo parecido, eres un que crías una nueva narrativa. Tú eres el programador. Ahora voy a programar mi cuento, mi juego. Entonces tú te haces responsable por miles de cientos de millones de otros hijos o seres, lo que sea, como el dios de esa narrativa. Por eso que existen miles de cientos de dioses, no hay un dios, son miles. Cada dios es el que creó un proyecto, una narrativa cuántica en el cosmos, donde estamos nosotros tonteando ahora de humanos, de Valerio y de Rodrigo. Nosotros estamos en un programa de alguien. Información que se acumula en la energía que impulsa hacia la mónada, la supramónada, y así el hijo paradisíaco, todos ¿Sí? en secuencia
digamos, en circunstancias óptimas, trascienden todos completos. Entendamos de una siguiente forma. Tú tienes un computador con un programa. El programa del desordenador tiene niveles. Cada nivel es un patrón. Un yo soy, una moda, una supramoda, un hijo predecico, un Boranondec. Entonces, nosotros le dimos nombres para que uno lo entienda. Pero es un paquete de un programa. Cada uno de esos seres es un programador o es una función dentro de un programa que tiene niveles. Cuando tú completas todo, está ahí fuera. Es que uno le da nombre porque necesita tener parámetros. Aroshi, arturianos, pleiadianos, sirianos, antarianos, nodianos. Cada una de estas realidades es una simulación dentro de un paquete cerrado, cuya interacción depende del nivel tecnológico o espiritual en el que cada uno se encuentra. ¿Es así? ¿Nos puedes explicar cómo funcionan a mayor detalle estos contactos? Es así, simples. Por ejemplo, Tierra. Tierra está cerrada. Pero cuando se creó el Cuarto Reich, ellos descubrieron la verdad. Fueron a la Antártida, crearon a las bases interterrenales, conocieron los Aldebarán, conocieron los grises, los reptilianos, y descubrieron la verdad. Descubrieron que Dios no existe y que no puede. Muy bien, entonces hay dos situaciones. A partir del momento que yo sé la verdad, yo tengo dos momentos. O yo me mato, o yo lo acepto y sigo con esa nueva verdad. Entonces ellos crearon un gobierno paralelo, una realidad paralela de nosotros. Entonces ellos están co-creando la participación de la humanidad escogida frente a la Alianza Galáctica, frente a la Federación. Y nosotros aquí vamos tomando por culo. Entonces, cuando una realidad holográfica de cualquier planeta, de cualquier simulador, llega a la conciencia, ella se junta con la matriz computacional de otros programas, de otro nivel. Entonces nos vamos a conectar con los arturianos, con los nodianos, con los sirianos, con los felidios, con lo que sea. ¿Por qué? Porque lo aceptamos. Entonces nuestra percepción cognitiva permite la fusión con esa otra realidad cuántica. De ahí entra la tecnología, entra en la capacidad que tenemos de trabajar en 4D, 5D, 6D, 7D, que son frecuencias. Son diferentes layers de la misma matriz de control. Entonces, la estructura de nosotros es co-creacional, ella no está estagnada, está siempre en evolución. Pero alguna vez mencionaste que el proyecto Avatar inició en Agartha. ¿Nos podrías contar esta historia? Cuando Agartha fue formatada, más de un 1,6 o 1,8 mil millones de años atrás, o sea, billones de años, antes acá era un laboratorio de varias razas. Laboratorio, tú formabas una raza, la preferías y la removías y la llevabas por otros lugares. Pero no había un ciclo encarnacional cerrado, era abierto. Entonces los agartianos, que son los dragones, dijeron, no, vamos a crear un sistema cerrado de evolución cognitiva para verificar el desarrollo genético junto a la red neural con el cuerpo, para hacer con que la conciencia haga el proceso de aperfeccionamiento genético, sin la intervención química y genética de los extraterrestres. Ahí entra el concepto de nosotros de evolución. Entonces, ¿qué pasa? Tú querías un proceso cerrado, vienen los seres en su cuerpo criogénico, entran al proceso encarnacional con una propuesta de 10, 12, 15 encarnaciones, lo que sea, con memoria cósmica de todo, y van ellos a través de su capacidad neural movimentar el proceso bioquímico de aperfeccionamiento de esa raza de acuerdo a la condición climática ambiental de la Tierra. Cuando ese cuerpo llega a un nivel de perfección, lo remueven como modelo perfecto para otro planeta. Ahí, si el proyecto ya llegó al máximo, no es más necesario, nuevo proyecto. Ese se encierra, remueven a toda esa raza y vamos por un nuevo proyecto. Entonces, de esa forma, Agartha ha controlado más de 17, 18 civilizaciones. Según esta red, eso yo era pequeño, dijo que nosotros actualmente somos la 21ª civilización de la Tierra en los últimos 3,6 mil millones de años. Cuando un alma encarna en un cuerpo bariónico, adquiere otra conciencia basada en los registros cuánticos de información y memorias acumuladas en ese mismo cuerpo. ¿Es posible para el ser humano discernir entre ambas conciencias
que le permitan neutralizar los aspectos negativos o potencialmente negativos en una encarnación determinada? Sí, porque así, vamos a poner de la siguiente forma, vamos de vuelta. Supón que tú eres un pleiadiano o un siriano. Tienes toda la historia de tu sociedad siriana. Tú entras aquí a la Tierra y vas a escoger, por ejemplo, voy a ser inglés, después fui africano, después fui chino, después fui no sé qué, ahora eres mexicano. Muy bien. Entonces, ahí viene el problema. Cada vez que tú encarnas, tú usas un cuerpo avatar. Ese cuerpo tiene una carga genética con memoria cuántica celular que le llamamos ancestralidad. Ahí viene nuestro problema. Si tú tienes una buena índole, tú transciendes la epigenética, transciendes la memoria cuántica de tu cuerpo y eso te va a afectar, pero no te va a dominar. Pero cuando tú no tienes una buena índole o eres flaco de carácter, la memoria cuántica y la epigenética del cuerpo tuyo gana. Ahí entran las enfermedades, entra el mal carácter, entran todos los aspectos negativos que está genéticamente. ¿Qué sucede con los entrantes del proyecto Metrón, de la Orden Kumara? ¿Aplica igual como lo estás planteando? Igual, pero ¿qué pasa? Como son grandes seres de lucha, ellos tienen un aporte, una capacidad mayor de superar la dificultad de la carga genética. Entonces, por ejemplo, Gautama, Jesús, Kuan Yin, Yogananda, Osho, Chico Xavier y tantos otros que no le conozco el nombre, que fueron ejemplos en la humanidad, personas de carácter, de índole, que tenían un cuerpo humano igual a nosotros, con todos los defectos que tiene un humano. Pero su índole se sobrepuso. Entonces su índole no permitió que la memoria genética hiciera lo que había que hacer. ¿Ya? Entonces ahí que viene el gran desafío para nosotros. Es tu esencia, lo que tú eres, es lo que tiene que predominar.